De Miguel Delibes, la sombra del ciprés es alargada. Miguel Delibes nació en 1920 en Valladolid y es uno de los novelistas españoles más populares, queridos y respetados. Doctor en Derecho y catedrático de Historia del Comercio. Empezó su carrera como periodista, pero abandonó gradualmente esa actividad para dedicarse por completo a la literatura. En 1947 ya obtuvo el Premio Nadal de Literatura por esta novela. La sombra del ciprés es alargada. Fue reconocido como una de las más importantes figuras de la literatura que surgieron tras la Guerra Civil. Recibió innumerables distinciones, entre las que destacan el Premio Nacional de Narrativa, el Príncipe de Asturias y el Cervantes. En 1975 ingresó en la Real Academia. Delibes falleció en el año 2010 en su tierra natal, en Valladolid. Y otras novelas importantes de Miguel Delibes son, por ejemplo, El hereje, Señora de rojo sobre fondo gris, 5 horas con Mario, Los santos inocentes, El disputado voto del señor Cayo y otras muchos más. Miguel Delibes es un imprescindible. Bueno, pues esta es La sombra del ciprés es alargada del gran Miguel Delibes, una novela que empieza con este extraordinario párrafo para situarnos. Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas, y creo que el silencio y el recogimiento casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más nacer. No dudo de que, aparte de otras varias circunstancias, fue el clima pausado y retraído de esta ciudad el que determinó en gran parte la formación de mi carácter. Bueno, así comienza esta gran novela. Miguel Delibes, como os digo, ya es un clásico de las letras españolas, aún más de las letras castellanas, porque Castilla, lo castellano y sus gentes son el núcleo de su obra. Un autor clasificado en la corriente del realismo posterior a nuestra guerra civil, a la guerra civil española. Delibes es un escritor de su tiempo y su obra sirve para conocer mejor a la España de aquel momento. La sombra del ciprés es alargada lanzó al joven Delibes a la fama, una primera obra que no lo parece, ya que tenemos aquí algunas de las claves de su obra: el profundo escepticismo, el desarraigo, el pesimismo, la desesperanza. No es Delibes un autor optimista en absoluto, pero ¿cómo lo iba a ser, viviendo en unos tiempos tan oscuros? Hay que recordar que estamos en la posguerra de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. España no intervino en ella, pero fue considerada por los aliados como país enemigo y castigado. El bloqueo económico endurecerá aún más la situación de un país empobrecido, famélico, aislado internacionalmente. Delibes vivirá en su juventud esta situación y marcará definitivamente su obra. Es el momento en el que nace esta novela, que va a reflejar esta etapa y sus consecuencias sobre unos personajes que luchan por salir adelante, encerrados en un mundo de pobreza, ignorancia y desilusión. El autor desde el principio nos señala esta situación. Y qué mejor que la ciudad de Ávila, con sus murallas y frío, como paisaje desolador, como fondo para esta obra. Nuestro protagonista es Pedro, al cual vamos a seguir desde su niñez hasta la madurez. Pedro es huérfano y su tío se va a convertir en su tutor, pero este no quiere responsabilidades y inmediatamente lo pone en manos de don Mateo. Don Mateo tiene una pequeña academia de enseñanza en su casa, estamos en Ávila, y en ella va a vivir Pedro durante 7 años. Una casa fría, como lo es el trato con la familia de don Mateo. No hay calor en el trato con ellos. La familia de don Mateo es educada, religiosa, ordenada, trabajadora, pero nada más, como lo son las piedras de Ávila. Pedro no es más que un sujeto pasivo, no echará raíces y desde el principio pensará en irse, pero no puede huir. Alfredo es el otro estudiante que está internado como él. También es dejado por su madre en la casa de don Mateo. Es el único amigo de Pedro y compartirán el mismo sentimiento de pérdida, de aislamiento, de abandono, como si fuesen 2 perritos dejados en una perrera. Pedro terminará sus estudios,
decide hacerse marino, estudiará náutica y se convertirá en un profesional del mar. Con el ejercicio de su profesión alcanzará una mayor libertad personal, pero siempre corta. Ha cambiado las murallas de Ávila por las distancias del mar y solo brevemente conseguirá la felicidad. Y este es uno de los temas de la novela, la incapacidad de Pedro de obtener algo de ella. Solo la disfrutará en unas migajas y el precio que pagará será muy alto. Delibes es muy castellano, escueto, parco, directo, rígido, pero poco a poco consiga transmitir su idea al lector. Esta es una novela que cuando se lee no te das cuenta del impacto que tiene sobre ti. Mucho tiempo después de leerla permanecen en el lector las sensaciones de la novela, el frío de Ávila como cuchillos, la frialdad de las relaciones humanas, la austeridad en la expresión de los sentimientos. Todo esto hace de La sombra del ciprés, esa alargada, un relato inolvidable, imprescindible para conocer mejor aquel tiempo. Si os gusta el almíbar, esto no es para vosotros, pero si os gusta la verdad cruda y descarnada, aquí está Delibes para mostrárosla. Realismo castellano del bueno. Bueno, pues nada más os puedo decir de esta extraordinaria novela, que os animo a leer a don Miguel Delibes porque merece mucho la pena. Y esta es simplemente una de las muchas excelentes novelas que tiene el gran escritor de Valladolid. Bueno, pues desde La Coruña, desde Galicia, en España, os deseo un buen día. Muchas gracias.